Bienvenidos queridos amigos, soy el Dr. Custodio, su guía en este fascinante recorrido por la historia y el significado del Día de los Muertos. Juntos exploraremos sus raíces ancestrales, sus símbolos coloridos y las profundas lecciones de vida que encierra. Esta tradición no trata de luto, sino de celebrar un amor que nunca muere. Acompáñenme a honrar la memoria y descubrir la sabiduría de la vida misma. La historia del Día de los Muertos. 1. El origen ancestral. El Día de los Muertos no nació con las calaveras de azúcar ni con el papel picado de colores. Sus raíces se hunden en la profundidad de las civilizaciones mesoamericanas. Los mexicas, mayas, purépechas y totonacas compartían una idea común. La muerte no era un final, sino un tránsito. Creían que el alma del difunto seguía un camino hacia el Mictlán, el lugar de los muertos, gobernado por Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Los rituales de hace más de 3000 años buscaban acompañar a los difuntos en ese viaje, ofreciéndoles comida, agua, flores y herramientas para no extraviarse. Así, cuando un ser querido partía, la familia preparaba ofrendas, ceremonias y cantos, convencidos de que la relación con los muertos no se rompía, solo cambiaba de forma. Esa visión profunda, llena de respeto y ternura, sentó las bases de una de las tradiciones más bellas del mundo. El Día de los Muertos es un eco vivo de ese pensamiento. Recordar es acompañar, y acompañar es amar más allá de la vida. 2. La llegada de los españoles y el sincretismo en el siglo XVI. Con la llegada de los españoles se enfrentaron dos cosmovisiones, la indígena, que veía la muerte como un tránsito, y la católica, que hablaba del cielo, el infierno y el purgatorio. Los conquistadores intentaron imponer sus creencias, pero la sabiduría del pueblo indígena encontró un camino de integración. Las fiestas dedicadas a los muertos, que los mexicas celebraban en agosto, se fusionaron con las festividades católicas de todos los santos y fieles difuntos, en noviembre. De esa mezcla nació el Día de los Muertos como lo conocemos hoy. La cruz se colocó junto al copal. Las oraciones cristianas convivieron con las flores de cempasúchil. Las imágenes de santos se unieron a las fotografías de abuelos. Este sincretismo no fue una derrota cultural, sino una victoria de la memoria. El pueblo indígena supo mantener viva su esencia, ocultando bajo símbolos cristianos sus propias creencias. De esa unión nació una tradición única, que no pertenece ni solo al mundo prehispánico ni solo al europeo, sino a ambos. El Día de los Muertos es, en esencia, el triunfo del mestizaje espiritual, recordar a los que se fueron con la ternura de la fe y la fuerza de la raíz indígena. 3. El altar y sus símbolos. El corazón del Día de los Muertos es el altar de ofrenda, un escenario teatral donde cada elemento habla, enseña y conecta con la memoria. El altar se construye en niveles, 2, 3 o hasta 7, que representan los mundos de la existencia, desde el terrenal hasta el espiritual. En él se colocan velas que simbolizan la luz que guía al difunto, agua para calmar su sed después del largo viaje, sal que purifica y protege, y pan de muerto que recuerda el ciclo de la vida con sus huesitos y su azúcar brillante. No falta el cempasúchil, la flor de 20 pétalos, cuya fragancia abre el camino a las almas. El copal eleva el aroma hacia los cielos, mientras que las fotografías dan rostro a la memoria. Cada objeto tiene un sentido. El espejo invita a reconocer nuestra propia mortalidad. El papel picado representa el aire. La fruta y los guisos favoritos recuerdan la alegría de compartir. El altar no es un adorno, sino una lección de vida. Todo lo que amamos y somos cabe en un altar que une a vivos y muertos en un mismo espacio de amor. 4. La calavera, burla y sabiduría. Uno de los símbolos más universales del Día de los Muertos es la calavera. Desde tiempos antiguos, los cráneos eran usados como recordatorios de la finitud humana, pero en México adquirieron un carácter festivo. En el siglo XIX, el grabador José Guadalupe Posada inmortalizó a la Catrina, esa elegante calavera vestida con sombrero, como una sátira a la sociedad que imitaba las costumbres europeas. Su mensaje era claro: ricos o pobres, todos seremos huesos al final. Pero la calavera no invita a la tristeza, sino a la risa. Se convirtió en dulce de azúcar, en chocolate, en versos burlescos que juegan con la muerte como si fuera una amiga traviesa. Las calaveritas literarias, con rimas ingeniosas, ridiculizan políticos, maestros y hasta a los propios familiares, recordándonos que la muerte es la gran igualadora. La enseñanza es profunda: reírse de la muerte es quitarle poder. El mexicano, en lugar de temerla, la invita a la mesa, la pinta de colores y la convierte en poesía. La calavera nos enseña que vivir con humor es la mejor forma de prepararnos para el final. 5. El papel del cempasúchil.
El cempasúchil, la flor de los muertos, es quizá el símbolo más poético de esta tradición. Su nombre viene del náhuatl Sempohualxochitl, flor de 20 pétalos. Los mexicas la consideraban un puente entre el mundo de los vivos y los muertos. Su color amarillo recuerda al sol, esa energía que guía a las almas en su camino. Las familias trazan senderos con sus pétalos, desde la entrada de la casa hasta el altar, para que los difuntos no se pierdan. Se dice que el aroma del cempasúchil es irresistible para las almas, un perfume que despierta la memoria. Más allá de lo ritual, esta flor encierra una enseñanza. Somos como ella, bellos y frágiles, destinados a florecer un tiempo y luego marchitarnos. Pero en ese breve instante podemos iluminar a quienes nos rodean. El cempasúchil nos recuerda que la vida es finita y por eso cada día importa. En cada pétalo late la memoria de quienes nos precedieron. Y al mirarlo entendemos que la muerte no es ausencia, sino transformación en luz y color. 6. La música y el reencuentro. El Día de los Muertos no es una ceremonia de silencio, sino de música y alegría. En los panteones se escuchan guitarras, mariachis, tambores y rezos que se convierten en canto. Las familias se reúnen junto a las tumbas, llevan comida, prenden velas y pasan la noche acompañando a sus difuntos. Se cuenta que en esas horas los muertos regresan a convivir con los vivos, a probar un bocado de mole, a escuchar las canciones que amaron en vida. La música se convierte en puente. Las notas viajan más allá del tiempo y el espacio. El baile también aparece, con catrinas moviéndose entre altares, como si la muerte misma se uniera a la fiesta. En este ambiente la tristeza se transforma en ternura y el duelo en celebración. La enseñanza es clara. Recordar a los que se fueron no significa llorar eternamente, sino celebrar lo que compartimos con ellos. El Día de los Muertos nos invita a reír, cantar y bailar con quienes ya no están, porque mientras se les recuerde con alegría, nunca estarán realmente ausentes. El panteón como lugar de vida. En México, el panteón no es un espacio de miedo, sino de encuentro. Durante el Día de los Muertos, los cementerios se llenan de flores, velas y comida. Las familias acuden a limpiar las tumbas, a pintar cruces, a encender cirios y a compartir recuerdos. En la noche los panteones se iluminan como ciudades de fuego, y entre las sombras se escuchan risas, rezos y guitarras. Este acto convierte el lugar de la muerte en un lugar de vida. Los niños juegan entre lápidas, los abuelos cuentan anécdotas, las madres rezan mientras preparan tortillas. Se crea así un ambiente de continuidad. Los muertos no están olvidados, son parte activa de la familia. La enseñanza de este ritual es poderosa. La muerte no rompe la comunidad, la fortalece. El panteón nos recuerda que todos caminamos hacia el mismo destino y que honrar a los que partieron es también honrar nuestra propia existencia. En lugar de un final oscuro, la tumba se convierte en un jardín de flores y memoria. 8. La visión universal del Día de los Muertos. Aunque es una tradición mexicana, el Día de los Muertos ha conquistado al mundo entero. En 2003 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Películas como Coco y El Libro de la Vida llevaron su magia a millones de personas, mostrando que esta celebración tiene un mensaje universal. El amor es más fuerte que la muerte. No importa la cultura, todos compartimos la experiencia de perder a alguien amado. El Día de los Muertos enseña a transformar ese dolor en memoria viva, en ritual, en arte. En Estados Unidos, Europa y hasta en Asia, cada vez más comunidades celebran esta tradición con altares, calaveras y flores. México ha regalado al mundo una forma luminosa de enfrentar la pérdida. La universalidad del Día de los Muertos nos enseña que recordar es un acto humano y que la verdadera eternidad se alcanza cuando alguien pronuncia nuestro nombre con cariño. La lección es clara: vivir de tal manera que valga la pena ser recordados y recordar siempre a quienes nos dieron vida, amor y sentido. 9. Enseñanza espiritual y filosófica. Más allá de lo festivo, el Día de los Muertos es una lección de vida profunda. Nos recuerda que somos pasajeros, que la existencia es un préstamo. Al convivir con calaveras y altares, aprendemos a mirar la muerte de frente, sin miedo, y a darle sentido a nuestra vida diaria. La filosofía detrás de esta tradición es clara. No podemos evitar morir, pero sí podemos elegir cómo vivir. El altar nos enseña gratitud, la calavera nos enseña humildad, el cempasúchil nos enseña fragilidad y la música nos enseña alegría. Cada elemento nos invita a valorar el presente, a reconciliarnos con el pasado y a construir un futuro con amor. El Día de los Muertos nos entrena para soltar el miedo y abrazar la memoria. Es un recordatorio de que la vida no se mide por los años que respiramos,
sino por las huellas que dejamos en el corazón de quienes nos aman. La enseñanza final es simple y poderosa. La muerte no es el fin, sino la confirmación de que la vida fue real y compartida. 10. Conclusión. Vivir para ser recordados. El Día de los Muertos es mucho más que una fiesta. Es un puente entre mundos, un diálogo entre generaciones, un poema hecho flor y pan. Nos enseña que la vida es un instante sagrado y que la única forma de vencer a la muerte es vivir con amor. Cada altar es un espejo que nos dice: algún día nosotros también seremos recordados. ¿Cómo queremos que nos recuerden? ¿Con lágrimas o con sonrisas? La respuesta está en cómo vivimos hoy. Si amamos, si compartimos, si dejamos huella en quienes nos rodean, entonces nuestro recuerdo será eterno. El Día de los Muertos nos invita a escribir nuestra propia historia con colores, risas y cariño, para que un día cuando nuestros seres queridos coloquen nuestra foto en el altar, no sientan vacío sino gratitud. Esa es la verdadera victoria sobre la muerte, trascender en la memoria y en el amor. El Día de los Muertos no celebra la ausencia, sino la presencia eterna de quienes marcaron nuestras vidas. Al recordarlos, aprendemos la más grande lección. Vivir es amar, y amar es no morir jamás.